Como siempre, los viernes es día de charla y Eduardo se encarga de presentar a los invitados. Hoy el leitmotiv es el clásico y seguramente muchas anécdotas sobre la mesa. Sin dudas, y bueno, y agradecemos y valoramos mucho la presencia de Marcelo Saralegui, aquí en los estudios de Sport. Marcelo, producto de las formativas de Nacional, donde debutó en Primera División, donde me estaba fijando ya por el año 89, fue su primer partido clásico en la máxima categoría, más allá de lo que haya jugado en juveniles. Después, obviamente, una carrera extensa en el fútbol del exterior, entre Italia, Argentina, muy notoria en la República Argentina, y también teniendo un nuevo pasaje por Nacional, pero en definitiva un jugador de prolongada trayectoria y que sabe lo que es esto de jugar clásicos. Sin duda. Marcelo, bienvenido. Gracias por llegar hasta la radio para charlar con nosotros un ratito, ¿no? Buen día, es un gusto. Hace tiempo que no lo visitaba y bueno, más en lo que mueve el clásico, ¿no? Venía escuchando la radio, la invitación y bueno, y todo lo que significa para nuestro país el clásico del fútbol uruguayo, ¿no? Sí, que justo la reflexión es inevitable, ¿no? De jugar sin gente, ¿no? De todo lo que repercute adentro, afuera, en la mente del jugador, en el deseo de mostrarse también, ¿no? Es un partido único que lo esperás todo el tiempo, hay pocos en el año y bueno, lo jugás ahí en familia, ¿no? Es algo que no se termina de corregir nunca, un tema social que tenemos aparentemente, y lo hacemos notorio hacia el mundo, porque el partido más esperado del fútbol se juega sin clásico por incidentes afuera, donde no estoy de acuerdo con la resolución que toman, porque se perjudica mucho al jugador, a la institución, puedes perder un campeonato, puedes perder premio, y bueno, es ajeno. Yo creo que la responsabilidad no es solamente de jugar de fútbol y de club, es la seguridad. Es la seguridad. Entonces creo que ahí estamos fallando, me parece. Y paga el fútbol uruguayo, paga la gente, paga la fiesta del fútbol. Estás en la línea que un poco puntualizaba Peirano, ¿no? Del trabajo que uno hace y que termina repercutiendo en la cancha. Yo soy de los que cree que la quita de puntos no sirve para nada, está bien, entiendo que el reglamento lo marca, pero no logramos corregir lo conductual, ¿no? O sea, lo que se porta mal se sigue portando mal. ¿No? Vamos a la génesis del atacar lo que genera problemas, ¿no? Ya ha sucedido, yo confieso que en algún momento cuando se dio el brote de violencia que ya hace muchos años ya ha comenzado lamentablemente y no se ha corregido, pensé que podía ser una salida, porque también se buscaba desvirtuar que hubiera cierta vinculación entre los barras bravas y las dirigencias, ¿no? De cortar ese vínculo. Se aplicó y la verdad que nunca dio resultado. Se aplicó la pérdida de quita de puntos y no dio la resultado. Génesis yo creo que estaba pensada en que o imaginada, digo, los que cometen acto de violencia les va a doler la quita de puntos a su cuadro. También, Ni sí. siquiera creo que lo razón. No porque la palabra es inadaptado. Claro. De ese gran problema. No puedes hacer algo racional a quien no razona. Entonces sucede y se repite siempre se castiga al fútbol, se castiga al que está esperando esa fiesta para vender camiseta, para vender bebida, para realmente hacer una fiesta, porque lo que es, ¿no? Por algo están desde el lunes, después del término del partido pasado, todas las radios, todos los que es el periodismo hablando de este partido, ¿no? Sí. Entonces se castiga al profesional, se castiga al jugador que de repente durante el transcurso del campeonato, fíjate vos lo que le pasa a Nacional, viene despegado, hizo las cosas bien deportivamente hablando y te saca 3 puntos, ¿viste? O sea, castigás al deportista, al entrenador, y de repente vos en una definición, mirá si el campeonato se define por 1, 2, 3 puntos y vos son los puntos que te faltaron porque los hinchas te los hicieron sacar. Insistimos que está ajustado al reglamento. Incluso está el debate, tendrían que haber sido más puntos, ¿no? Que lo instala tal vez con cierto beneficio Peñarol. Pero no, la otra lectura, la que se sale de esa letra fría reglamentaria, es si aporta o no aporta. La verdad es lo que dice Marcelo, ¿no? Acá nos tendrían que cuidar y tendrían que prevenir que estas situaciones no pasen. ¿Qué era un día de clásico? ¿Cómo era para vos un día de clásico? Levantarse, vos decías la semana ya es para el jugador distinta. Me hicieron pensar mucho, porque hace muchos años, ¿no? Hace más de 30 años de los clásicos. 89. Sí, más de 30 años, sí, impresionante. Lo que pasa el tiempo. Ayer, un poco cuando él me llama, yo me pongo a analizar. He jugado varios clásicos en distintos países, pero bueno, volver a radicar acá y me hace acordar al Deli Valdés, los clásicos. Claro. Siempre fueron muy populares, se llenaban los CEPES, se llenaban toda la semana previa la prensa.
Pero yo no era el jugador que quería jugar, ¿no? Obviamente que a veces los escucho que dice que como que el técnico se la juega, como que para mí son oportunidades. Que te den a jugar un clásico estando ahí medio en duda y que te pongan de titular, yo creo que va en la personalidad de cada jugador, pero era como tocar el cielo con las manos, te veía todo el país. Claro. Si vos andabas bien ese partido, prácticamente te asegurás un año más de contrato. Entonces me acuerdo, sí, que se vivía mucha euforia por la rivalidad que existe. Y bueno, es que me tocó jugar con jugadores campeón del mundo y con jugadores que estábamos iniciando nuestra carrera, como era Fonseca, Milton Gómez, Deli Valdés, Javisita García, con todo lo que venía de Nacional, Hugo León, con Rebelé, con Soca, con el Chango, con Tony Gómez. Teníamos un equipo muy experimentado, pero bueno, esos partidos eran fuertes, durísimos, no eran los de ahora, ¿no? Claro, y te tocó cuando debutaste, era Héctor Núñez, ¿no? El Pichón era el técnico. Sí, el 89 sí. Uh-huh. Creo que fue por el competencia, creo que fue un clásico, ¿no? Sí, jugaban primero un clásico medio por ahí, medio amistoso y después sí. Pero eran clásicos iguales. Sí, la gente después los cuenta, eso. No, claro. Porque el clásico amistoso no existe. Sí, tal cual. Mañana tenemos un clásico sin público, pero cuenta igual. Cuenta del ganador, se habla del ganador. Claro, sí, sin duda. Y en esos días previos, cuando eras un juvenil, que había jugado clásicos en formativas, pero obviamente es otra historia, ¿hubo alguno del plantel que te hablara, te dijera, o no recordás nada en especial en ese sentido? Estaba la psicología del deporte. Sí. No te cagues, nene. Mañana hay que meterte, hacían los grandes, Rebelé, me acuerdo, esos que te apoyaban de atrás, que eran los primeros en que si había problemas, porque era mucho más más impulsivo todo. Sí, al no tener tantas cámaras, un codazo te comía, una patada, a uno que te metía la pesada, la pezuca, te hablaba de todos lados, pero bueno, tenía ese rivalismo, viste, que como que no había esa amistad o esa sociabilidad que hoy hay entre los jugadores, era mucho más rivales. Claro. Y en consecuencia ese fútbol era diferente y obviamente que llevaba a tener una visión muy especial, a eso que se decía, ¿no? Se gana un clásico, todo bien, se pierde un clásico y había que quedar medio... Sentía la necesidad de encerrarse a veces también. Sí, se hacía duelo, ¿no? Se hacía el duelo cuando perdés. Sí, porque, bueno, la gente lo vivía, bueno, se vive igual, ¿no? Por más allá que haya más repercusiones hoy, los clásicos era el mundo nacional contra el mundo Peñarol, una realidad. Y bueno, habían todo tipo de jugadores, el que boquillaba más, el que, viste, pero bueno, yo nunca fui de achicarme esos partidos, pero trataba de entrar enseguida en el partido, justamente porque... la mitad de estadio de un equipo y la otra mitad nunca jugás así, solamente ese partido. Entonces, si vos das un par de pelotas mal y pifiabas, tenías que entrar en contacto de vuelta para volver a tomar confianza. Más allá que teníamos jugadores muy experimentados que ellos siempre te apoyaban, ¿no? Claro, pero nunca eran buenos partidos. Yo recuerdo que no eran buenos partidos. Muy difícil, muchos golpes, mucho trabe, mucho corte durante la cancha, porque se especula mucho también. Y el inconsciente tuyo es no tratar de regalarte. Claro, y estabas en esa zona vos, precisamente, para los más jóvenes, en la mitad de la cancha, estabas ahí. ¿Y recordás algún duelo así en especial con alguno del otro lado que fuera complicado? Yo me acuerdo, yo creo que fue el partido de la cadenita. Me acuerdo de Deli Valdés, me acuerdo del Deli Valdés, que era una cosa maravillosa, ¿no? Yo después cuando yo jugaba, jugué de 5, jugué de 8, jugué de 10, pero cuando jugaba y desbordaba por derecha, tiraba la pelota al área y Deli se detenía en el área, ¿no? Primero que hizo un gol que lo arrastró a varios, me acuerdo. En el 92. Sí, después yo vine de Europa, o no, antes sí, porque fui a España y volví, pero después otro que saltaba arriba y se detenía y después uno que íbamos jugando un partido que íbamos ganando, la Supercopa, algo así, y que nos empatan con gol en contra 2-2 también, y otro en una competencia que íbamos perdiendo y terminamos perdiendo, que el Tito Goncalves se queda arquero. De Uruguayo, 91. No, claro, y que me queda una pelota y le pego contra un palo y no sé de dónde salió el Tito Goncalves, hasta ahora me la cuenta siempre porque es técnico del Náutico de los veteranos y sale contra un palo y la saca. Una vez yo le dije al Tito, digo, bueno, pero en realidad ¿qué presión ibas a tener si vos no eras arquero? Si salía mal, ¿qué dice, ¿estás loco? Me dice, ¿cómo no voy a tener presión? Tenía que salir bien. No, claro. tenía esa euforia. Yo nunca la transporté hacia afuera, pero tenía esa euforia y fue un partido que perdimos 1-0, creo. Que echaron a Alves y él hace una tajada. Descuelga. Y la tajada es a él. Sí, por eso. Descuelga un centro. Es grande, ¿no? Corpulentamente era grande. Es grande, pero se jugó de arquero y no pasó desapercibido, Alves. Sí, sin duda. Así que ahí notás una diferencia
entre cómo era la relación entre los futbolistas, incluso vos estuviste en aquel del 90, que se armó tremendo lío, estuviste también, que León Percovi corre de arco a arco. Esa. Sí, también. Sí, por eso te digo que no, si vas a pensar los clásicos, yo jugué varios clásicos, pero con aquella agresividad de aquellos tiempos, era rivales, totalmente rivales. No había ni para sonreír. Bueno, ni VAR tampoco. No, ni VAR. Por eso, claro. Por eso, bueno. Varias rojas. No, pero aparte era como que la gente se efervecía, ¿viste? Realmente después que se armaba un problemita, era revolución. Hervía todo. No me acuerdo si afuera o porque nosotros vivíamos, el jugador vive en una burbuja, pero sí que adentro había ese clima de mucha concentración, de poco juego, de pelota dividida tenés que ganarla, y creo que se olvidaba un poco el juego, creo. Claro, viste, a la pasada Marcelo nombraba el clásico de la cadenita, ¿no? Que fue todo un tema adentro de la cancha y después afuera de la cancha, ¿no? Sí, se exageró mucho también, porque yo no sé si la cadena la tenía o no. Pero sé que, me acuerdo también un clásico que hizo 2 goles de Pelado Peña. Sí. Uno. 2 creo que fueron, 2 de cabeza. No, uno y Deli. Puede ser. Uno de córner, 89, claro, 80 y 89, debe ser tu primer clásico por el uruguayo, hace uno, y el otro es de Deli, es el primer clásico, el gol clásico de Deli. 2-0 ganó Nacional. El Pelado haciendo con un clásico. Claro, y bueno, sí, pero lo tiene para contar. Chao para saludarlo, pero. Fue en ese clásico, si mal no recuerdo, que fue expulsado Saralegui, pero Mario. Sí, Mario, sí, juega contra mí. Por eso estaban los Saralegui frente a frente. ¿Alguna vez te confundieron con Siempre hasta ahora, viste, Mario, a mí me dicen Mario, por la M, siempre, en todos lados. Él apareció antes que vos, obviamente, mayor que vos, sí, entonces. Mayor, pero más rubio, Sí, no, está claro, sí. Sí, y nos hemos enfrentado como entrenadores también. Claro. Sí, Mario. Pero era así, me acuerdo que partido duro, me acuerdo que Peña, en la mitad de cancha no pasaba nadie sin pasaporte. Era difícil pasar por la mitad de cancha. Sí, claro. Estaba Héctor Morán también. Y valía esa la primera, vale. El Vasco por arriba, había jugadores que claro. de buena talla física. Por eso vuelvo a repetir, bueno, uno fue evolucionando y el gusto del fútbol también lo fue cambiando, pero en ese momento lo primordial era sentir la mitad de la cancha. Se disputaba mucho en la mitad de la cancha, como ahora también, ¿no? Quizás ahora con mucho más velocidad, con mucho más talento, pero en realidad era que en la mitad de la cancha era todo. Y como ahora también se medía al árbitro del partido. Habían árbitros distintos. Sí. No te daban pocos mensajes que te rezongaban algunos. Sí. Algunos te rezongaban. Ahora no me acuerdo mucho, pero que eran. ¿Cuál era el más bravo? Yo tengo que hacer mucha memoria. Yo realmente fui un jugador que fui pocas veces expulsado y que nunca sentí que el juez me siguiera mi juego, ¿no? Pero sé que había jueces, porque había jugadas que eran muy fuertes, y sé que había jueces que paraban, eran grandes también, de talla física grande, sí. Y que paraban un poco y se ponían mucho respeto a la hora de arbitrar. Y como pasa con el internacional ese grandote, que es brasilero, que es muy bueno. Daronco. Como se le fue la mano también a Castrilli en Argentina, que era muy partidario. ¿A vos te arbitró Castrilli? Sí, muchas veces. Sí, pero dentro de todos los partidos, en los partidos complicados así, lo querías, No había. Mirá que entraban solo con 3 policías y había 4.000 monos queriéndole pegar. ¿Y él hablaba con el jugador? ¿Te decía uruguayo tranquilo? No, te hablaba usted. Nunca. Usted. Sí, siempre te distanciaba, pero cobraba y no había vuelta atrás. Me acuerdo las peleas con Maradona que tenía también. Sí, claro. No había manera de aflojarlo, ¿viste? Que hoy ves en tema Libertadores jueces muy permeables. Sí, totalmente. Sí. O te das cuenta que tienen que preguntar al VAR para que le confirmen, pero o tienen mucha incertidumbre a la hora de cobrar, y eso hace que el espectáculo no sea ágil, me parece a mí. No, en un momento la Conmebol también había optado por el árbitro tipo Daronco, ahora cambió, ahora hay árbitros que son chiquitos, por ejemplo. Bueno, Matías de Armas. Bueno, pero me refiero me gusta. En lo internacional. Me gusta, es muy bueno. ¿Quién es el árbitro del clásico mañana? Burgos. Javier Burgos. ¿Ya ha hecho clásicos? No, primero. No. ¿Burgos? Y en la Supercopa este año. Sí, fue él. Él y Dunayeque en el bar también. Tenés razón, que estaba Dunayeque. La famosa, me acuerdo por la famosa de la mano. Sí. Que generó mucha polémica. Recién, obviamente, jugaste muchos años después en el exterior y muchos clásicos. Y sobre todo, a ver, lo más cercano que tenemos en Argentina. Clásico de Avellaneda, clásico de Santa Fe. ¿Dónde pones el clásico uruguayo, Nacional Peñarol? ¿Dónde lo pones en una escala ahí de no sé, de repercusión, extensión? Si se puede equiparar con los clásicos que jugaste. Yo pienso que sí, que todos tienen
el compromiso de ganar, el compromiso de que vos te pones la camiseta de una institución importante, juego clásico de equipos grandes. Quizás los clásicos, y como ya me tocaste los recuerdos y la memoria, claro, los clásicos acá era como que estás en tu país, como que conoces el vecino, como que es un pibe también realmente. Entonces, claro, estaba la cargada. Digo, después que ya vas pasando los años profesionalmente, ya es distinto, no estás tanto en la sociedad, no convivís con tanta gente. Entonces, pero a mí me tocó jugar un Racing Independiente Racing, yo siendo jugador de Racing con la camiseta Independiente, por esas cosas que hay en el fútbol. Pasé de Colón a Independiente y terminé siendo jugador de Racing, de vuelta. Y tuve que jugar y decirle a los referentes de ese plantel en el 99, decirle a Cassini, a Calderón, a Scoponi, dice, jugátela que Humberto te compra el pase. Y jugué con la camiseta de Independiente en la cancha de Racing siendo jugador de Racing. No sé lo que era, se repartían para putearme. Qué mezquelonza. Qué complejo. Pasé unas bravísimas. Y también jugué con Racing contra Independiente, ya como jugador de Racing, pero por un tema que fue en aquella época, por un pase que yo anduve en Colón, el Coco Basile me pidió para Racing, llegué a Racing con el empresario mío, no estaban las garantías para realmente hacerme el contrato. Racing quiebra, lo agarran a sindicatura, yo quedé en Buenos Aires, pero ya habían pagado la parte del pase. Lo que no sabía la justicia, que yo tengo que dar mi consentimiento para que sea el negocio. No somos una mercadería, somos personas. Claro. Ya había pasado el Vichy Fuerte en Marina hacia Colón. Y bueno, cuando se quebró, no había más presidente para dialogar, la sindicatura intervenió el club, y bueno, yo me fui para Colón. Y así tuve un tiempazo en Colón, hasta que el Vichy Fuerte se destaca nuevamente como goleador. Fue vendido para el Nantes, creo que de Francia. Entonces la justicia empezó, y yo pasé justo también, me pide Menotti, para irme a préstamo Independiente, y empieza que el tema que quién cobraba la plata. La sindicatura tenía un ingreso y no tenía el ingreso. El ingreso sería yo. Claro. Y eso se disputó, mientras que yo estaba jugando Independiente, se disputó en la justicia civil, en La Plata. Y bueno, ahí apareció Grondona para tratar de liquidar el tema. Y bueno, apareció el hombre y pero yo tuve que firmar, y bueno, yo ya estaba en Independiente y era jugador de Racing. Entonces no sé lo que fue ese clásico. Divino clásico, ¿eh? Tremendo. Sí. El cántico era todo para el uruguayo. Todo. Hermoso. ¿Y cómo te acordás cómo terminó el partido? ¿Eso te agrandó? 0-0, menos mal. ¿Eso te agrandó? No, yo qué sé. El tema que ese clásico, el ser tan pegado tiene mucho más efervescencia. Y después encontrás donde vivís, a donde vas a un supermercado, gente de esos equipos. Hay mucha gente, tanto en Argentina, que encontrás siempre te suplementa, te rompe el auto. Entonces fue algo, viste, que complicó bastante la vida particular. La vida personal, claro. Particular, sí, porque te raya el auto, y viste que aparte es un mundo, la gente es un pueblo de jóvenes que no tiene freno, se van, se suben la moto y Eso es verdad. Pero fue un clásico complicado. Después ahora, en Argentina el clásico más fuerte me parece es el Rosarino, ¿no? Santa Fe también. Santa Fe, yo jugué y dirigí los clásicos Santa Fe, son fuertes, se llena mucho, se vive mucho la pasión. Claro. No hay clásico que no tenga pasión, creo, ¿no? Quizás el estadio sea más grande, la estadio esté más separada, pero en sí se vive. Vos vas hoy a en tu vida particular se habla de este partido, se está hablando de la formación, de que incluye al arquero chileno, que no lo incluye, como que lo laten de otra manera. Arranca una semana previa. Y eso ustedes mismos lo saben. Sí, claro. Después el partido puede ser malo o bueno, pero el ganador sale ileso, con el pecho levantado, y el que pierde tiene que hacer duelo. Los partidos aunque haya jugado bien. Los partidos normalmente son malos, ¿no? Cuesta encontrar un clásico bien lindo, ¿no? Por todo lo que dice Marcelo, ¿no? Lo que metés, lo que se juega, lo que arriesgás. Pero después, claro, tiene ese condimento de partido único, ¿no? De pasión, insisto, se cruzan poco los grandes. Por suerte tocó una final en el intermedio, por suerte tocó una final en Supercopa. Nuestro fútbol está alimentado de la pasión de los dos equipos grandes. ¿Cuánto pesa el que habla en la cancha, sobre todo para el joven? ¿Corre eso? ¿Hoy día ya no corre más? No, hay jugadores que hablan mucho dentro del campo de juego y a veces escuchás de quién viene. El apoyo es fundamental, más para los jóvenes, ¿no? Vos decís ahora, escuchando a tus colegas en la radio, como que Diego se la juega por poner un arquero, si viene chileno, ¿no? Es un arquero de selección. Seguro. Si yo te digo que recordaba que si me daban la oportunidad de clásico,
ya prácticamente no es que no dormía, quería jugar 3 partidos seguidos. Sí. ¿Qué mejor que debutar en un clásico? Creo que yo debuté enseguida con un clásico con Racing, que estaba Cubilla en Racing, con Independiente, y con Avión Ramírez, con cada jugador arriba que eran, ¿viste? Y bueno, ¿qué mejor querés que debutar? No, ¿quién se la juega? No, al contrario, el jugador internacional, el jugador realmente bueno, quiere jugar esos partidos. Después de la decisión del técnico, yo creo que los 30 jugadores de Nacional quieren jugar ese partido. Claro, acá como que en la situación campaña Cortés me parece que se sobrevoló más lo humano, que a veces no entra en lo competitivo, de decir, bueno, pero llegó y ya se quedó con el puesto, cuando en realidad da la sensación que el entrenador tenía en mente el cambio, claro, ya de lo que pasa es que la propia inestabilidad que tuvo el arco de Peñarol, ¿no? Si vos siempre estuviste desconforme con el arco de Peñarol, digo como entrenador, y vos desde enero estás pidiendo a este futbolista, estás pidiendo a este arquero, estás pidiendo a Cortés, desde enero. Y bueno, cuando lo traen lo tenés que poner de titular, bueno, porque por algo relegaste. Parece que es como más traumático el arco, ¿no? Pero también Perón en estos 15, 20 días se juega muchísimo. Por supuesto. Entonces, no te da el tiempo tampoco para, me imagino que... Los dos se juegan, porque Nacional que le quitaron esos 3 puntos. Obvio. Si llega a perder, fíjate cuánto se le acerca a Peñarol. Sí, los dos se juegan mucho. Los dos se juegan mucho. El tema de Peñarol tiene el agregado que 3 días después, por ejemplo, juega con Racing. Y claro, ¿Cómo ves ese partido con Racing? Racing ahora levantó por la Copa Argentina, Racing sufrió bajas importantísimas. Gustavo tuvo que reconstruir un poco el equipo. Tiene un plantel muy bueno, por eso muy bueno. Aparte una delantera con una maravilla que la verdad la rompía, y con Sala mismo que hacía la diferencia. Arriba te hacía mucha diferencia. Los volantes, viste que son de trillar y jugar al fútbol, son más mixtos que los uruguayos. Bueno, se está reconstruyendo, pero es un equipo que tiene empuje también, ¿no? Racing es un equipo que tiene empuje, un equipo grande en Argentina. Y por eso digo que el clásico Peñarol también le puede jugar esa pasada tendría que pasar bien para no quedar mal herido tampoco. Porque ustedes lo van a castigar porque es así. El castigo, si Peñarol no juega bien, hay jugadores que todavía creo que en Peñarol están un poco en deuda con una actuación clásica que pueda escollar, que se pueda hablar. Nacional con este plantel nuevo creo que tiene jugadores rápidos, se armó un plantel más rápido, con buen pie, con un 9 ahora sí, como referencia, que un juego como Maxi Gómez, que me gustó, buscó el gol y lo encontró, soltó mucho más al Diente López. Claro. El Diente López, al tener este jugador tan peligroso como es Maxi, lleva, marca y distrae, y el Diente López Pisolari es distinto, define bien, y tiene opciones por afuera, digamos volante por afuera, decimos extremo, que son rápidos, ¿no? ¿Lo ves mejor entonces a Nacional en lo previo, más allá de lo que representa un clásico? Sí, por eso ahí va. El partido es distinto, pero lo vi mucho más suelto, con más velocidad, con mucho más peso en el área rival, y eso influyó en el resultado. A Peñarol le costó muchísimo Progreso. Le costó muchísimo. Yo creo que Progreso se equivoca en cerrarse, y un error garrafal de equipo chico, no sacar la pelota que quedó en el área, no dormir el partido, faltó picardía, tirarte el juez, quedarte en el piso, y llevarte el punto que precisás para la tabla. Y muchas veces, fíjate que ganando 1-0, cuando vos tenés otra chance, no la podés desperdiciar. Tuvo una chance de contragolpe espectacular, le faltó inteligencia de alargarse adelante, hacia creo que a la izquierda, alargarse adelante y ponerlo prácticamente de macho al compañero para tratar de... Y bueno, eso pasa a los equipos chicos, la jerarquía de distintos equipos, ¿no? Por eso ustedes apuestan a que el grande es un buen partido y que lo gane como lo tiene que ganar, porque es menos dolor. Totalmente. Y se le continuidad del técnico y de todo. Por eso digo, Nacional lo vi bien, muy suelto, con mucha resolución arriba, con mucho fundamento de parte de mitad hacia adelante. Y a Peñarol lo vi como le costó mucho. Encontró un golazo de su mejor jugador, que los dos fueron lindos goles. Claro. También no se usa esa herramienta que es muy buena de pegarle de media distancia. Pero viste que la fecha pasada, curiosamente, ojalá que no sea cuestión de una fecha, hubo unos cuantos goles para el área. Bueno, eso es lo que viste que no se veía mucho, y bueno, eso son unas herramientas muy buenas, ¿no? Claro. El remate de media distancia, que fueron muy lindos goles, pero después Peñarol tomó coraje y creo que se podía llevar el puntito, pero eso no lo supo capitalizar, no fueron inteligentes a la hora de jugar adentro del campo. Lo dijo Aguirre en la conferencia de prensa. Atrás, si el equipo chico se tira atrás. Lo dijo Aguirre en la conferencia de prensa de hoy, rescatamos los 3 puntos y está. No quedó convencido de lo que fue el rendimiento del equipo. Recién estamos recordando, Marcelo, obviamente, clásicos que ha jugado en el exterior, obviamente el clásico uruguayo, pero cuando juegas en las formativas de Nacional,
¿no? En juveniles, y llegaba el partido clásico. Eran, digamos, aleccionados como juveniles, como jugadores en formación, de la importancia del clásico, esto no se puede perder, cómo se vivía ese mundo distinto. Sí, me acuerdo de muchos clásicos porque también siempre hubo problemas, ¿no? También. En los Arom, no, en las Acacias. Las Acacias siempre hubo problemas, había un padre del arquero de nosotros que era gigante y no sabes qué, teníamos que extraernos para la tribuna porque remaba como impresionante, las tribunas se armaban, la pasión. Y tuve entrenadores que sí, que obviamente llegaba al clásico y todos se anotan ese granito de arena para su carrera, ¿no? Sí. Tanto juveniles claro. Pero también cuando te crias en un equipo grande ya palpás que el equipo o el partido más importante que hay que ganar. Sí. Nosotros teníamos en sexta, por los años 80 y pico, al Pato Galvarici. Una leyenda tricolor. Una leyenda tricolor que era con los abuelos del club. Y entonces éramos chicos, con el Negro Mente, con mucha gente, compañeros que llegaron junto conmigo. Y nos decían los clásicos. Y bueno, que hay una sangre, que hay que poner todo, que jueguen con el corazón, me acuerdo de eso, digo. Y bueno, te van inculcando en los pasillos del viejo Parque Central, con el profe Moreira, que es famoso campeón del mundo también. ¿Cómo no? Te van inculcando que cuando llegaban los partidos en el clásico, que no eran los campos de ahora. También. Creo que se hacían baile en el Parque Central. ¿Sabes lo que picaba la pelota? Te que adivinar cómo picaba. Pero sí, se metía mucho. Y las tribunas, la familia, siempre con gente. Eran lindas guerras, sí. No eran partidos, eran guerras a veces. Y del otro lado, en esa etapa informativa, en Peñarol, ¿recordás alguno que después haya sido notorio, que te hayas enfrentado en esos años? Sabes que después me fui y no me quedan. Creo que sí, ya han llegado algunos, ¿no? Porque tampoco habían pocos fotógrafos, no habían redes. No tengo ninguna foto, alguna creo que tengo solo de cuando era juvenil. Pero creo que sí han llegado algunos. Pablo Montero. Claro. Paolo sí que era bravo también. Pablo. Era bravo. Estaba la famosa anécdota, ¿no? Del padre de Julio, del Mudo, en un partido en el Parque Central, por eso que decía, en el Parque Central, y peleándose a favor del hijo. Sí. contra hinchas de Nacional. Sí. En la tribuna, era una curiosidad, obviamente, por lo que representa y significa. Bueno, Leo Percovi también. Leo Percovi era gigante. Sí, claro. En el clásico ese que vos estabas nombrando, creo que otro que remó. Picó más que Ben Johnson. Picó de un arco al otro lado, al lío, le gustaba más un lío que impresionante. Aparte estaba grandísimo, ¿no? Estaba grande. Estaba grandote, sí. A ver, no suma para el fútbol, digo. El fútbol es fútbol y vos tenés que mostrar ser mejor jugando al fútbol, porque cuando jugás mejor o intentás hacer las cosas mejor, vas a tener mucho más chance de ganar siempre. Pero igual, todo ese ambiente, todo eso previo, hasta desde juveniles, te lleva a veces a perder la cabeza, digamos, y en un momento, hacer un exceso y que termine, por ejemplo, como lamentablemente terminó una batalla campal, por ejemplo. Lo que pasa es que hay jugadores que se transforman para jugar ese tipo de partido. Yo tuve compañeros, no por nombrar a Bancini, hablaba mucho, Camejo no hablaba y actuaba, pero había jugadores que sí, Bengochea, que fue compañero también, baboseaba como se dice. Entonces que van dándole un condimento y un calor a la calidad que en un momento explota, ¿viste? Entonces eso pasa. Jugadores que se transforman para jugar esos partidos y de lo cual también con el estadio lleno se siente poco y la canchereada, ¿viste? Entonces eso todo así estuvo. A mí no me sacaron nunca, pero sé que había jugadores compañeros. Chaco Saldaña. Claro. José Pinto Saldaña. Que hacía el Chaco. Afilaba los tapones. Eran, ¿viste? Claro. Una cosa que si pasabas te llevas algo. Bueno, vos vas mirando todas esas cosas. Ya me llevaba la semana del clásico y aunque haya 40 grados de calor y la cancha te dura, eran todos clavos. Clac. Las otras vueltas no hace mucho hablaba con Rubén Pereira. Y me decía eso, el tema de afilar los tapones. Digo, claro. Si lo afilabas y si tocabas a uno, lo cortabas. Sí, afilabas los tapones. Otro mundo, claro. Otro mundo. Y aparte, como decía, una cancha dura igual de zapato de clavo, como se decía. Eran, ¿viste? Otro mundo. Se hacía sentir en la marca, como que todo fue cambiando. Cambió muy rápido, claro. Y cambió por mejor. Ahora también te digo, cambió. Vos viste lo que son las caídas hoy de los jugadores, los gritos que se escuchan de 1 kilómetro, porque parece que lo mataron. Bueno, eso ya. Se exageraron de la parte de Neymar del Mundial, que hoy como hay cámara por todos lados y los memes lo mataron, ¿verdad? Pero todo. Tipo que va al piso, tipo que grita, que parece que lo mataron. Una locura.
Acordate los clásicos, cuando yo era niño, Wilmar Cabrera y el Indio Olivera. Sí. No se quejaba ninguno. No, se terminaba con la cabeza partida. Sí. Pero eso cambió. Hay que cambió. Hoy, yo me gusta ver un clásico hoy. Real Madrid, me gusta ver los equipos argentinos, me gustan los clásicos que buscan el arco. Porque la violencia genera violencia y así estamos nosotros, que no podemos hacer un clásico con gente. No. Claro. Porque la gente pues no entiende que eso se termina en 90 minutos. Y que hoy los jugadores son más sociables y que son compañeros de selección. Totalmente. Y que compartís un asado, una comida y vivimos en la misma sociedad. Entonces el clásico hay que jugarlo intenso, como la palabra intenso se usa ahora, pero dinámico, pisando los arcos, pero en busca de ganar. Dar un buen espectáculo que la gente se hace contenta. No, y el jugador humaniza su vida, se muestra, a veces puede estar la crítica de decir para qué lo hace, pero forma parte de este mundo, ¿no? El que no lo hace queda como por fuera del sistema, entonces como que hay también una mayor cercanía. ¿Te gusta este fútbol casi sin espacios, con una obligación de pensar a una velocidad tremenda? Es la que se practica. No puedo, yo vuelvo a repetir, no se puede ir para atrás. No, estoy de acuerdo. Hoy todo mucho bueno. Del Botín, desde La Plata, todo más rápido, las canchas más lindas. Y la intensidad. Está claro que la pone dinámica jugador, y la intensidad es atrapante. El prototipo, ¿no?, de jugador de fútbol más liviano, más intenso a la hora de ir, es más rápido. Hoy pesa mucho lo físico. Sí. Sinceramente hoy tienes que estar muy bien físicamente. Siempre tuviste que estar bien, pero bueno, tenemos otra concesión. Claro, otra concesión de los profes de antes. Hoy los profes son mucho más dinámicos y vas al frente y mucho más dinámicos, se más rápidos. Distinto, se ha reseteado el También mundo. faltan aquellos jugadores que eran especializados en tiro libre, en gambetas o en desborde y centro en la cabeza de un delantero. Sí, el que la pedía. No hay más de eso. Eso que te dan, ¿cuántas asistencias? No quiero ser tan viejo, pues yo soy joven, pero me juego con gente, Bochini, un Garnero, esas pase filtrado, falta eso, y cuando aparecen la gente lo reconoce. Claro. ¿Cuántos de borde vas y dejas asistencias 9? El 9 depende exclusivamente de los de afuera. De borde, claro. De los de afuera. Pero me río porque estoy recordando ayer mientras amaba las imágenes del partido del Inter Miami, me dirás, salvando a la Italia. Los pequeños gestos de Suárez y los gestos en dos asistencias, ¿no? Cuando le mete la pelota de Paul, cómo levanta la mirada para ver exactamente dónde estaba De Paul y se la pone de pecho, y después en el gol de Allende cómo le hace el gesto con la mano donde lo va a poner. Mira, sí, lógico, es así, pero digo, hay tanto jugador que va a tanta velocidad que olvida que hay lo otro. de Suárez lo hablamos un ratito. Lo que se enriqueció lo que se enriqueció fundamentalmente en los momentos técnicos fue impresionante. Es su enorme mérito. No para y además tiene limitancia física, tiene limitancia de edad, es el goleador, pero es asistidor de manera tremenda. Y toca con cualquier parte del cuerpo, te devuelve una pared. Vos sabés que jugador que el otro que fue así fue compañero mío en Europa y acá, el Pato Aguilera. Claro. Con cualquier parte del cuerpo te la dejaba para. Te hacía una pared con lo que sea. Y tal eso cual. lo jugaba sin pelota. Sí. Esas cosas, a ver, no No, quiero y- ser. y- pero no, se veía mucho más cotidianamente. Claro, antes, ¿no? el Pato antes de recibir ya sabía dónde Maxi Gómez lo tiene. Eh. Lo veo a Maxi Gómez por pivoteando bien. A la deja el Diente López de cabeza, ¿no puede ser? Seguro. Sí. Entonces, por eso digo, saber dónde está tu compañero, dejarle una pelota para que él remate, es parte del juego. Claro. Y ese segundo de rapidez que tiene mentalmente, ¿no? Hay toda una generación de entrenadores que dice que no han tenido mejor definidor que el Pato Aguilera. Sí, Claro. El Pato estuvo aparte, despegado. yo lo tuve como compañero, y sí, es primero que el físico de él. Es lo que vos tenés que entender cuando vos sos chico, cómo jugó en el grande. Esa picardía que tenés que sacarla o ganarla en el barrio o donde cuando había tiempo para el barrio, porque los estudios de los pibes hoy los consume también. De poder ser chico y que no te ganen. Quedarte vos o tu inteligencia a ver que la toco antes o le pongo un cuerpo. Pero acordate que el Pato hizo un gol en la Copa América de cabeza midiendo unos 65. Sí, claro. ¿Pero de quién fue el centro? De Venancio. Otro que es compañero, que lo disfruté poco Nacional. ¿Se acuerdan que estuvo con Nacional? Sí, claro. Pero un clásico. Con un pie maravilloso. Que no sabía si era derecho, si era zurdo, y en aquel tiempo no se llevaba el tema de las asistencias como ahora. Claro. Si Venancio se hubiera contado las asistencias. Escuchame, no. Hoy ves el desborde, pero el centro o queda corto o lo hacen pasado. Es muy difícil ver un tipo que le coloque la pelota en la cabeza como hacía el Peravica o como hacía Venancio o el Pinocho. Yo qué sé. También somos un fútbol son rápidos, pero a mí no somos fútbol exportador. Sí. Lo que es muy bueno se va y no te queda o vuelve el que está
ya culminando la carrera. Ese es el gran problema que también tenemos, ¿no? Porque hay jugadores como Piqueré, hay jugadores que tienen proyección, que han sido buenos laterales y que han consumido, pero no quedan, no lo puedes disfrutar mucho. Se tiene que ir. Es la salvación de los equipos, ¿no? Sí. Lo disfrutaba un poquito, ¿no? Juega un poquito. Sí, claro. Sí. Y se terminan de formar lo que pasan a ser figuras. Y a veces pasan cosas. Yo que sé, un jugador diferente que a todos nos llamó la atención justamente por esta característica que estamos dando fue Villalba. Y desapareció. Y Villalba tenía eso que todos los que vivimos hace mucho tiempo el fútbol dijimos, mirá, tiene desborde, pero además de tener desborde, tiene la capacidad de colocar buenos centros. Pero está a tiempo. Está a tiempo, pero bueno, tiene que hacer jugar. Bueno, sí. Sí, bueno. A veces creo que toda la gente nacional ha puntualizado lentamente el impacto que sufrió Villalba de un cambio brusco en su vida, en su ámbito deportivo, el pasar de jugar en la segunda división o en Torque a ser candidato a la selección, a valer 20 millones para el Mundial de Clubes. Claro, el Mundial de Clubes. No, a veces el jugador no está pronto, entonces ahí también hay una tarea que más que nada conjunta. Es el entorno. El jugador, yo sigo creyendo y creo, más allá que soy entrenador, creo que el jugador es noble y que busca jugar y que busca crecer, pero el entorno a veces es más contaminante que vos mismo, digo. Entonces te lleva a tomar decisiones. Bueno, hay jugadores, no voy a los mejores, que le han perjudicado mucho la carrera, mucho la carrera, el entorno que tiene. Ahí se reconozco la mano del empresario, o reconozco de alguien que les ayude, porque es difícil, difícil porque brillar desde tan joven no estás preparado, y bueno, puedes rumbear hoy, los excesos están al alcance de la mano, y bueno, nos puede pasar a todos, pero cuando des una buena base y algo ahí, hace una carrera. ¿Cuál fue el mejor jugador con el que jugaste? Que dijiste, la hace chiquita. Uno de los grandes, Lenzo. No, el uruguayo Lenzo. Después extranjero sí, pero Lenzo, como persona, como líder, técnicamente, usted lo conoce. Sí. De la tercera de Wander hacía goles con ese fisiquito, y bueno, una cosa de loco. Después yo llegué a Buenos Aires y fotos juntos, y en River la escoció. Lo que yo sí entendía, que en aquel momento que quedamos, fue la deuda que tengo con el fútbol de no haber jugado un mundial, de lo que lo ponían ya grande de 10 acá, como no, que llevarla a 10, más lejos del área, cuando él era en Argentina era goleador de 9, ¿viste? Entonces no, ¿viste? Va a ser los pensamientos de los entrenadores, pero después sí, Casagrande, Gifo, he jugado con grandes jugadores. Estuviste en la Bombonera el día que volvió Maradona en Boca, ¿no? Jugando Maradona entrenador, y después el día que Maradona que fue más, se demoró el partido muchísimo, y ahí se quebró Maradona un poco, porque cuando salieron las hijas de la pelota y emocionalmente, bueno, ese está fuera de concurso, Diego. El que estuvo, el que lo conoce, bueno, cualquiera que vea lo que era anteriormente está fuera de concurso. Pero sí, grandes jugadores y muchos grandes jugadores que después convirtieron, que progresaron mucho. Hace un rato hablamos de Piojo López, lo que creció el Piojo López. Mucha gente que después llegó a hacer una gran carrera, ¿no? Bueno, Forlán lo tuve como compañero independiente. Era pibe, pibito, y bueno, Forlán un pibe que se quedaba a patear, y bueno. Buscaban ese sueño que tenían muchos jugadores que ahora no me vienen a la mente, pero sí, en realidad habían grandes jugadores. Muy bien. Pues fue un placer charlar contigo, Marcelo, que nos hayas venido a visitar. ¿Pronóstico para mañana? No es fácil, pero no es fácil. Pero yo me tengo que jugar con una ficha nacional. Por lo último que vi. Sí. Pero todo mejor, ¿no? Sí. Pronto mejor. No quiero decir nada, pero no es que yo sea por hincha, porque creo que adelante, te lo argumenté hace un rato, que creo que tiene velocidad, gol y bueno, y hay presencias que pueden hacer la diferencia. Pero no tiene suyo también. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto charlar contigo. Nos vemos. Marcelo Saralegui estuvo charlando con nosotros en la charla de los viernes, 10 menos 20 de la mañana. Hacemos una pausa y volvemos.